solo tu palabra firme es. Te damos gracias, Señor, por la predicación de tu palabra, por tu Espíritu que nos enseña, por nuestro corazón que anhela tu palabra. Gracias, Señor. El nuevo corazón que nos has dado anhela tu palabra. Gracias, Dios bendito. Por favor, esta mañana alumbra nuestra mente, que comprendamos las Escrituras, que las amemos, Señor, para ponerlas por obra en cada día. Bendito seas, te damos toda la gloria. En nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bien. A ver si me lo puedes. ¿Bien? Bien. Bien, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ir a Mateo 5. Una vez más, 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20 leo en la Biblia de las Américas. Y ustedes en la pantalla. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a los otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Entonces, este versículo 20 habíamos ya subrayado que está dirigido a nosotros, ¿de acuerdo? O sea, se nos está diciendo a nosotros, si tu justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. O sea, esto es un asunto personal. Yo tengo que asegurarme de esto. Y esa seguridad plena es en Cristo, estando con Él. No, hay que exponerse al Señor. A ver, como dijo el salmista, escudriña mi corazón. Solo Dios ve lo que hay en el corazón, ¿no? Amén. La primera acusación contra ellos fue que su religión era completamente externa y formal, ¿no? Y era distinta, su práctica era distinta a la realidad de su corazón. El corazón de escribas y fariseos, que Jesús se enfrentó duramente, hermanos, es diferente a la forma en que ellos lucían. ¿Cómo lucían los fariseos y los escribas? Muy bien, ¿no? Muy bien. Tenían una vestimenta, una cara, cuando ayunaban ponían una cara, una tristeza. No, y tocaban trompeta. Estamos ayunando para que la gente sepa. Eso, hermanos, es podredumbre según Cristo. No, según el Señor, hermano, eso es tinieblas. Esto pasó antes, pasa ahora y pasará hasta que Cristo venga. Segurísimo. Miren, tiempo antiguo. Isaías 1. 10 al 20. Isaías 1, 10 al 20. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. ¿A quién estará hablando? ¿A los sodomitas? No. A su pueblo. Ahorita vamos a ver una clave. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Estos son a su pueblo. A su pueblo, hermanos. Ojo ahí. ¿Para qué me sirve, dice Jehová,
la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Y quién había ordenado todo esto? Este culto. Dios. No quiero decir. ¿Sabes por qué? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bueno, esto es a su pueblo, hermanos. Pero miren el vocabulario que usa el Señor al inicio de esta porción, ¿no? Jeremías 23:14. Jeremías 23:14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por eso hace esa comparación. O sea, están tan sucios mis profetas como Sodoma y Gomorra. No quiero eso. Conviértanse de ese camino y vuélvanse a mí. Ese es el mensaje, hermano. Ahora, esto es más suave que lo que le dijo a los escribas y fariseos. Esto es suave porque es a su pueblo y su pueblo tiene salida. Vengan y arrepiéntanse. Pero los escribas y fariseos no. Esos, a los que Cristo los confrontó en Mateo 23, recibieron una palabra más dura. Por ejemplo, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ellos sí iban a condenación. Iban a condenación. Esa fue la primera. Ahora, la segunda acusación que hizo el Señor a los escribas y fariseos es que se preocupaban más por lo ceremonial que por lo moral. O sea, otra vez, la ceremonia, excelente, todo en orden, todo suntuoso, todo hermoso. Pero su moral estaba mal. Y esta es la consecuencia natural de vivir por apariencias. Siendo meticulosos, especialmente en las pompas de su religión, como lavarse las manos, ¿se acuerdan? Tantas cosas que habían inventado. Los aspectos morales de la ley fueron dejados de lado. Eso es lo peor que puede hacer el pueblo cristiano hoy. Dejar los aspectos morales, la ley moral, de lado, aunque hagamos un culto hermoso. ¿Okay? Ahora, ¿no será esto, hermanos, un gran peligro hoy día? Los que tenemos un panorama, digamos, en la iglesia en general, la iglesia evangélica, protestante, ¿no estará en este peligro? La religión solapada hoy no vacila en enseñar que mientras uno se congregue los domingos por la mañana, no importa mucho lo que haga el resto del día y de la semana. No importa mucho. Claro, no se enseña así, ¿no? Pero eso se deja claro. Nos vemos la siguiente semana, no sé qué harás en media semana, no tengo mucha idea.
Pero hermano, será así. Entonces la conciencia, si estás sensible, a cada uno nos va a señalar: eso que estás haciendo no coincide con el culto que le ofreces al Señor. Otra acusación, escribas y fariseos, señala que su religión era de elaboración humana, religión compuesta de normas basadas en privilegios para los líderes, mientras violaban la ley que decían guardar. Escribas y fariseos tenían muchos privilegios. Inclusive iban a las casas de las viudas, oraban, ¿no? Seguramente la oración del fariseo, y se llevaban sus cosas. Eran ladrones de viudas, hermanos, es terrible, ¿no? Entonces, fueron, por ejemplo, los fariseos y escribas negligentes en sus deberes para con sus padres. Eso es ley moral. ¿Cómo tiene uno que comportarse con sus padres? Está escrito en la palabra. Entonces, Mateo 15, del 3 al 9, dice, Mateo 15, del 3 al 9, respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿No? Ese es un cambio que han hecho. A ver, lo que ha dicho el Señor a un lado, esto vamos a hacer. El ejemplo de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Ahora, escuchen en esta paráfrasis, Dios habla hoy. Jesús les preguntó: ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Hipócritas, bien habló el profeta Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. ¿Qué tal? Acusaciones, hermano. En nuestra reflexión con Dios, no diríamos: Señor, acúsame. ¿Qué ves que está torcido en mí? ¿No? Aunque hemos leído el Salmo hoy día, ¿se acuerdan? El 69. Dice: mis pecados no son ocultos. Él sabe. ¿No? Y nosotros sabemos cómo le ofendemos. Y tenemos esto todos los días a disposición, que nos acuse para bien, porque somos el pueblo. El pueblo recibe ese trato para bien. Examinen sus caminos. Y eso es con la Escritura, pues, hermano. Ahí está toda la palabra, ¿no? Entonces, eran las tradiciones, estas leyes humanas, ingeniosas de estos hipócritas para eludir las exigencias de la ley de Dios. Ahora miremos este espejo, porque todos sabemos racionalizar nuestros propios pecados y justificarlos y excusarnos. ¿Sí o no? En eso no somos expertos, todos los seres humanos. Los cristianos no somos la excepción. Se nos señala un pecado, o en la misma escritura, o en una predicación, y somos expertos en justificar: sí, pero. Hermanos, eso es gravísimo. Mejor es decir como el pobre en espíritu, aquel que se arrodilló, no levantó la cabeza y dijo:
Dios mío, soy un pecador miserable, ten piedad de mí. Entonces hay hermanos justificaciones. A ver, escuchen, por ejemplo, si yo no leo la Biblia pero escucho la radio cristiana, ese, hermano, es una ofensa muy grave al Señor. La radio cristiana no es la palabra de Dios, predica la palabra de Dios con defecto, porque tenemos el defecto en nosotros ahora. No me congrego regularmente, pero Dios conoce mi corazón. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro que conoce que el corazón es desobediente. Yo no diezmo, pero doy limosna a los pobres. Eso es como desobedecer un mandamiento para justificarlo obedeciendo otro. Y esto era típico de los fariseos y escribas. ¿Qué les parece? Intercambiar. Sí, esto no hago, pero esto hago. No se puede hacer eso. El que ama a Dios guarda sus mandamientos, punto. ¿Cómo vamos a escoger este sí, este no? La siguiente acusación que nuestro Señor les hace es esta. Se preocupaban mucho de su reputación, de su justicia, entre comillas, y se sentían satisfechos de sí mismos. ¿Sí? Satisfechos. Tenemos una buena reputación, la gente nos admira, nos oye, nos sigue, nos obedece. Grave, ¿no? Ni pensaban en la gloria de Dios, estos líderes. Solo pensaban en su propia gloria. Nuestro Señor enseña en la parábola que el fariseo oró a sí mismo, ¿se acuerdan? Sin adorar a Dios en absoluto, o adoró a Dios. En su disque oración a Dios, fue al templo a ofenderlo, no a adorarlo. Qué hombre lleno de sí mismo y de su religión. No tenían una relación con Dios. No tenían. Pregunta, ¿no seremos responsables de esta misma actitud? ¿No es este el pecado que nos acecha? Por ejemplo, en el grupo de pastores de los miércoles, estamos en el segundo libro de Crónicas. Hermanos, ¿y para qué estamos leyendo ese libro que está lleno de acusaciones a los profetas, a los líderes, al pueblo? Tremenda palabra. ¿Para qué? Para dirigirla a nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? No podemos ilustrarnos con un libro de la Biblia, decir, de esto trata, y no vernos en el espejo. Eso sería otro error. Mientras vamos mirando en la Escritura, la actitud de accionar, la actitud y accionar de los escribas y fariseos, debemos por lo menos preguntarnos delante de Dios si estamos peligrosamente cerca de esa senda. Por lo menos. Señor, estoy por aquí. Qué fácil resulta sentirse satisfecho de uno mismo por ser o creerse ser mejor que los otros. Escribas y fariseos. Típico, se creían superiores, ¿no? Incluso le decían al pueblo, estos malditos que no conocen la ley, ¿cómo van a conocerla si ellos enseñaban otra ley? Te doy gracias por no ser como los otros hombres. Es un peligro para nosotros. Un gran problema nuestro es nunca contemplarnos frente a Dios, o sea, frente al espejo de su palabra. Y esta religión consiste en unas cuantas cosas que hemos decidido hacer y creer y todo va bien. Yo hago esto, todo está bien. No, hermanos, no todo está bien. Volvamos al Señor. Volvamos a la Escritura. Otro texto del Antiguo Testamento sobre este tema, Amós 6, del 1 al 8. Capten el tenor, es muy interesante. Amós 6, del 1 al 8. Miren lo que dice. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. ¿Entienden? Ay de estos líderes, confiados en sí mismos, reposados, y a quienes vienen a pedir consejo de Dios. ¿Quién? El pueblo de Dios. La misma figura.
Pasad a Calde y mirad, y de allí id a la gran Hamat, descender luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra, o vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregará al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Es el mismo juicio, hermanos, ayer, hoy y será hasta el final. De un pueblo que no se acomoda a la escritura, no quiere la escritura. ¿No? Es un porcentaje alto de evangélicos que no apetecen la Biblia. Lucas 12, 16 al 21. Este es muy familiar. Lucas 12, 16 al 21. También les refiere una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. A ver, vean esto: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, los reposas sencillos. Come, bebe, regocíjate. Es como decir: ¿qué más le puedo pedir a la vida? Ese lenguaje es propio de la sociedad sin Dios, ¿no? ¿Qué más le puedo pedir? Y la vida no le da nada, porque la vida no da nada. Dios es el que da todo. Ageo 1:9. Profeta Ageo 1:9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Eso aplicando al contexto actual. ¿Qué quiere decir? Que los intereses del Señor, ¿sí o no? A lo que a Dios le interesa, a nosotros no mucho. A mí más me interesa mi casa, mi situación, mis finanzas, mis amigos, mi bienestar, mi salud, todo eso. Todo eso estaría bien si todo estuviera en su lugar. Pero aquí la acusación es que ustedes desprecian la casa del Señor y corren a su propia casa. Eso es, hay hartos, se han dado cuenta, epítetos fuertes en las acusaciones de Cristo a la falsa religión. Autocomplacencia y volubilidad se encuentran demasiado entre nosotros los creyentes. ¿Sí o no? A ver, piensa. Autocomplacencia y volubilidad. ¿Qué es volubilidad? Cambiar de aquí para aquí, hago esto, no hago. O sea, no hay constancia en las determinaciones. Esta fue la actitud lamentable y trágica de los fariseos respecto a los demás, porque Dios manda amar a los demás, ¿no es cierto? La censura final del fariseo es que en su vida hay una ausencia completa del espíritu de las bienaventuranzas. Eso que hemos estudiado a fondo, no tienen ese espíritu. El cristiano es el que reproduce las bienaventuranzas en su vida.
no se las muestra. Porque el bienaventurado es el cristiano. El pobre en espíritu es el cristiano. El manso, el misericordioso, ese es el cristiano. No queda satisfecho por haber hecho una X tarea, ¿no? No, tiene hambre y sed de justicia. Anhela ser como Cristo. Y esta es la piedra de toque según la que hemos de juzgarnos. ¿Recuerdan la piedra de toque? A ver, ¿estoy o no estoy en esto? La piedra de toque es la palabra, hermano. El Señor acusa a los escribas y fariseos de no cumplir la ley. Los fariseos dicen, a ver, dan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, ¿se acuerdan? Pero se olvidan de los puntos más graves de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fe. Ese es un desequilibrio absoluto. No se puede sacar pecho y decir, gloria a mí, yo diezmo hasta del comino. No se puede hacer eso, no puedo descuidar lo más importante y apoyarme en lo que es menos importante de la ley. ¿No? La verdadera piedad, la verdadera adoración está en seguir la justicia, la misericordia y la fe. Esa es la vida cristiana. Dios nos manda a amarle a Él con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Eso es justicia, misericordia y fe. Entonces, hermanos, la prueba de la santidad es nuestra actitud con Él y nuestro amor por Él. Significa la actitud del corazón del hombre respecto a ese Dios santo y amoroso. Y en segundo lugar, nuestra actitud respecto a las personas. El problema de los fariseos y escribas fue que se interesaban mucho en los detalles y no en los principios. Anotemos esto, por favor. En los detalles y no en los principios. Se interesaban en las acciones y no en los motivos. ¿Ok? Hay un tema que estoy sugiriendo a varios hermanos aquí en esta ciudad, que se llama ¿por qué hacemos lo que hacemos? Es muy bueno, a ver, piensen en nuestra vida cristiana. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Otra, ¿por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué? Y vamos a ver que muchas cosas son por costumbre. Se nos han pegado como costumbre, pero no corresponden a lo que Dios dice. Si eso nos está pasando, hay que cambiar de actitud. Entonces, estos se ocupaban más por los detalles que por los principios, por las acciones y no por las intenciones, por hacer y no por ser. Hermanos, esto es lo peor, que ocuparse en hacer y no en ser es muy peligroso. Yo debo ser para hacer. El resto del sermón del monte, todo lo que el resto del sermón del monte es una exposición más de esto. Tú puedes hacer una exposición. Nuestro Señor les dijo, de hecho, ustedes se sienten satisfechos, escribas y fariseos, porque no cometen adulterio físicamente, pero mirar con deseo, eso es adulterio. Eso ustedes han quitado de la ley y han enseñado su propia ley, la ley de lo exterior, no del corazón. Es el principio, no la acción sola lo que importa. Lo que importa es el estado del corazón. El estado del corazón. ¿No es cierto que nosotros usamos las palabras está frío o estoy seco? ¿Recuerdan? Se dice, no, estoy seco, quiere decir árido. Es el estado del corazón. Cuando discernimos el estado de nuestro corazón, ya es una gran bendición. Ya es una gran bendición de Dios. Yo discierno que estoy seco. ¿Quién me ha mostrado? El Señor. Entonces me dice, ahora vengo y estamos a cuenta. Lo tremendo es que un evangélico no tenga la conciencia de esa sequedad. ¿Entiendes? Que no tenga, entonces está reposado, está feliz, rumbo al abismo. El cristiano es alguien que tiene una relación con Dios y desea conocerlo mejor y amarlo.
Esto se obtiene durante la vida cristiana entera, ¿no? Ahora, una pregunta que probablemente está en nuestras mentes hasta aquí, porque estamos hablando mucho de la ley de Dios y obedecerla. Y suele venir, yo creo que mucho, quizá no en todo lugar, pero esta cuestión sobre este mensaje. ¿Enseña acaso el Señor la salvación por obras? Creo que aquí no mucho esto, ¿no? Pero yo creo, hermanos, porque tengo contacto con personas que dicen, pero no es por obras. ¿Por qué estás enseñando tanto a obedecer la ley? Hermanos, es un tropiezo grande ese. Dice que tenemos que vivir una vida mejor que la de los fariseos a fin de entrar en el reino de Dios. Dice eso. Hermanos, no dice eso, porque nadie puede hacer eso. O sea, vivir mejor que los fariseos para entrar al reino de Dios. O sea, mi mérito para nada. No es la enseñanza. Porque no hay justo ni uno. La ley de Dios dada al pueblo a través de Moisés condenó a todo el mundo. Nadie puede. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, el Señor no enseñó que la salvación es por propia justicia, pero manda a los salvados a practicar justicia. Es otra cosa, ¿no? A los salvados, eres salvo, amén, practica justicia, obedece. El cristiano obedece, es la prueba del cristiano, o de que se es cristiano, quiero decir, porque obedece, ama sus mandamientos. Entonces, una posición extremista dice, no enseña el Señor que la salvación es por la justicia de Cristo, de modo que no importa en absoluto lo que hagamos, y como Él lo ha hecho todo, nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Han captado la pregunta? De nuevo, es una posición extremista que dice, no enseña el Señor que la salvación es por la justicia de Cristo, de modo que no importa en absoluto lo que hagamos, y como Él lo ha hecho todo, nosotros no tenemos que hacer nada. Esa es una herejía terrible, ¿no? Es un error muy, muy serio. La frase, no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer nada, ¿es buena o es mala? Depende para quién, depende para qué, hermanos. Exacto. La frase no tenemos que hacer nada es verdad solo en relación a la salvación por gracia, ¿no? Pero entenderla en sentido de que los cristianos, los salvados, no debemos hacer nada en absoluto, es un craso error y no hemos entendido nada, si fuera el caso, pero creo que no es el caso. Porque como esto va a llegar afuera, hay que servir, pues, hermanos, ¿no? El cumplimiento práctico de la ley es una enseñanza del Nuevo Testamento. Obedecer la ley de Dios. Pablo la llama la ley de Cristo. Estoy bajo la ley de Cristo. Ese es el Nuevo Testamento. Es la enseñanza del Nuevo Testamento. No nos permite decir Cristo lo ha hecho todo por nosotros y por tanto no importa lo que hagamos. Es una herejía muy maloliente. Tendemos en nuestra necedad a considerar como opuestas cosas que son complementarias. A ver, escuchen. Tendemos en nuestra necedad a considerar cosas opuestas, mejor dicho, como opuestas, cosas que son complementarias. Por ejemplo, un texto de Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Sí o no? Es una gran noticia, ¿no? Habéis sido salvados, hermanos efesios. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. 10, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Clarito, ¿no?
Por favor, pon Tito 2.14, que aquí me he olvidado poner el texto, solo la cita. Tito 2.14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Eso es gracia pura. Ahí no entramos nosotros, concurso de hombres no hay. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No son cosas antagónicas, son cosas que van juntas. Salvación por gracia y una vida de obediencia. ¿De acuerdo? Amén. Nuestro Señor enseña que la prueba o piedra de toque de que hemos recibido la verdad, en verdad, mejor dicho, la gracia de Dios en Jesucristo, la piedra de toque es que vivimos una vida justa, estamos practicando justicia. La señal del verdadero cristiano es la fe que se manifiesta en obras. La señal del verdadero cristiano es la fe. ¿Fe en qué? En la gracia absoluta de Dios, que se manifiesta en buenas obras. De nada sirve decir Señor, Señor, si no hacemos lo que nos manda, si no hacemos ¿cuál Señor? En resumen, hermanos queridos, si mi vida no es justa, o sea, si no estoy esforzándome en cada vez más justicia, o sea, mirar los mandamientos, apelar a la gracia de Dios, ir al trono de gracia, recibir esa gracia, y decir, Señor, estoy obedeciendo, estoy creciendo, si no es mi mover de todos los días, entonces debo tener sumo cuidado antes de alegar que estoy bajo la gracia de Dios en Jesucristo. Sería un engaño, un autoengaño muy serio. Porque recibir la gracia de Dios en Jesucristo significa no solo que mis pecados son perdonados a causa de su muerte en la cruz por mí, sino también significa que Cristo está siendo formado en mí, que tengo su naturaleza divina, que he sido regenerado por el Espíritu Santo. Todo completo, hermanos. El que ha nacido de nuevo, el que tiene en sí la naturaleza divina, es justo, y su justicia sí excede a la de los escribas y fariseos. ¿De acuerdo? Recta final. Ya no vive para sí y para sus intereses. Todo lo opuesto a escribas y fariseos. El cristiano ya no vive para sí y para sus intereses. Entiéndase bien esto, hermanos. No dice que no hace nada en la sociedad, ¿no? Sino que no, todo es para su gloria. Todo es un clic aquí nada más. Todo es para su gloria. Nada es para mí. Todo es para él. Ya no vive para sí y para sus intereses. Ya no se siente satisfecho de sí mismo. Reposado. No, estamos en plena carrera, hermanos. Se ha convertido desde que nació de nuevo, en pobre en espíritu, manso y misericordioso. Tiene hambre y sed de justicia. Se ha convertido en pacificador. Su corazón es purificado. Ama a Dios, no perfectamente, pero lo ama y ansía ¿qué? Su gloria. Desea glorificar a Dios y obedecer sus mandamientos. El cristiano no debe desear, desea glorificar a Dios y obedecerle. Es una justicia que supera mucho a la de los escribas y fariseos. Entonces, al acabar, algunas preguntas vitales para nosotros y sinceras delante de Dios son: ¿conozco a Dios? ¿Lo amo realmente? ¿Es Él lo más importante en mi vida y mi deseo es glorificarlo sin importar el costo? Me importa amar a Dios recordando que, aunque hemos pecado contra Él gravemente, ha enviado a su único Hijo a morir por mí, para perdonarme y para estar en paz con Él. Preguntas claves. Es lo más importante. Por ejemplo, un escriba y fariseo hace muchas cosas, pero no son para la gloria, son para mostrar nomás que son algo cuando no son nada, son menos que nada. Un cristiano hace muchas cosas, pero para la gloria de Dios. Él es vital y es lo más importante, que cada uno se examine. Amén. Amén. La gracia sea con ustedes, hermanos. Amén.
Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo